Durante décadas, cuando los mexicanos pensaban en poder aéreo, imaginaban aviones de combate, helicópteros militares o grandes aeronaves de transporte. Pero algo está cambiando silenciosamente dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas. Mientras gran parte de la atención pública se concentra en otros temas, la Secretaría de la Defensa Nacional prepara inversiones cercanas a los 30,000 millones de pesos en una serie de proyectos que podrían redefinir el futuro de la defensa nacional. Y lo más llamativo no son los helicópteros, no son los aviones tripulados, son los drones. La noticia pasó relativamente desapercibida para buena parte de la población, pero para quienes siguen la evolución militar global representa algo mucho más importante, porque los drones ya no son simples cámaras voladoras. Hoy son una de las tecnologías que más rápido están transformando la manera en que los países vigilan sus fronteras, protegen infraestructura crítica, recopilan inteligencia y enfrentan amenazas cada vez más complejas. La pregunta entonces no es si México utilizará drones. La pregunta es si estamos presenciando el inicio de una transformación histórica en la forma en que el país entiende su seguridad nacional. Los datos son reveladores. Hacia finales de 2025, la Sedena registró 8 proyectos de inversión relacionados con la modernización de su capacidad aérea. Dentro de esos proyectos destacan varios enfocados específicamente en aeronaves no tripuladas. De hecho, más de la mitad de la inversión prevista está vinculada directamente con sistemas de drones. Eso significa que no estamos hablando de adquisiciones aisladas. Estamos hablando de una prioridad estratégica. Y cuando un gobierno comienza a destinar miles de millones de pesos a una tecnología específica, normalmente existe una razón de fondo. Para entenderla hay que observar lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Durante décadas, la superioridad aérea dependió principalmente de aviones cada vez más rápidos, más grandes y más costosos. Las potencias militares competían por construir aeronaves capaces de volar más lejos, cargar más armamento y superar a sus rivales. Sin embargo, las guerras recientes han comenzado a cambiar esa lógica. En conflictos observados durante los últimos años, los drones demostraron que una aeronave relativamente pequeña puede realizar tareas que antes requerían plataformas muchísimo más costosas. Vigilancia, reconocimiento, inteligencia, monitoreo de objetivos, patrullaje, observación táctica, incluso coordinación de operaciones en tiempo real. Todo ello con costos considerablemente menores. El resultado ha sido una auténtica revolución tecnológica, y México no parece dispuesto a quedarse atrás. Esto resulta particularmente relevante porque la seguridad nacional mexicana enfrenta desafíos muy distintos a los de muchas otras regiones del mundo. México no necesita prepararse para grandes guerras convencionales contra potencias extranjeras, pero si enfrenta desafíos complejos relacionados con vigilancia territorial, combate al tráfico ilícito, monitoreo de fronteras, protección de instalaciones estratégicas y respuesta ante emergencias. Y precisamente en esos escenarios los drones ofrecen ventajas enormes. Un sistema no tripulado puede permanecer durante horas observando una zona específica. Puede transmitir información en tiempo real. Puede operar en regiones de difícil acceso. Y puede hacerlo con costos operativos significativamente menores que muchas aeronaves tradicionales. Por eso cada vez más gobiernos están apostando por esta tecnología. Pero existe otro elemento que vuelve especialmente interesante el caso mexicano. La inversión no ocurre en un vacío. Coincide con una política cada vez más visible de desarrollo tecnológico nacional. Durante distintas conferencias, la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que tanto la Sedena como la Marina trabajan en proyectos propios relacionados con aeronaves no tripuladas. No se trata únicamente de comprar tecnología, se trata también de desarrollarla. Y esa diferencia puede ser enorme, porque comprar un dron permite utilizarlo, pero diseñarlo permite aprender, permite desarrollar capacidades industriales, permite formar ingenieros, permite crear cadenas productivas, permite generar conocimiento tecnológico. Y ahí es donde esta historia comienza a adquirir una dimensión mucho más amplia. Hace algunos años, hablar de una industria mexicana de defensa basada en tecnología avanzada habría parecido una idea lejana. Sin embargo, hoy observamos señales cada vez más claras de una estrategia distinta. Universidades, centros de investigación, instituciones científicas y fuerzas armadas, todos comienzan a aparecer dentro de una misma conversación. Uno de los ejemplos más importantes es el proyecto desarrollado entre la Sedena y la Universidad Aeronáutica en Querétaro. La iniciativa contempla el diseño de un dron mexicano con capacidades de vigilancia y reconocimiento, incluyendo despegue y aterrizaje vertical, transmisión de información en tiempo real y aplicaciones relacionadas con operaciones de seguridad. Más allá de las especificaciones técnicas, el mensaje estratégico es claro. México busca generar conocimiento propio, y eso cambia completamente el significado de estas inversiones. Porque cuando observamos a países que hoy destacan en tecnología militar, encontramos patrones similares.
Israel construyó buena parte de su capacidad tecnológica mediante una estrecha colaboración entre gobierno, universidades y sector defensa. Corea del Sur siguió una ruta comparable. Turquía desarrolló una industria nacional que hace apenas 2 décadas parecía imposible y hoy exporta tecnología militar a distintas regiones del mundo. Cada país tiene circunstancias diferentes, pero existe una lección común. La innovación estratégica rara vez surge de manera espontánea. Normalmente es el resultado de políticas sostenidas durante años, y México podría estar entrando precisamente en esa fase. Otro dato particularmente interesante es que la propia Sedena ha impulsado cientos de proyectos relacionados con innovación tecnológica, inteligencia artificial, vigilancia, aeronáutica y desarrollo científico. Esto sugiere que los drones podrían representar solamente la parte visible de una transformación mucho más amplia, porque detrás de un dron moderno existe un ecosistema tecnológico enorme: sensores, electrónica, software, comunicación segura, procesamiento de datos, inteligencia artificial, análisis de imágenes, automatización. Todos estos elementos forman parte de una misma cadena tecnológica, y dominar cualquiera de ellos genera ventajas importantes. Por eso algunos especialistas sostienen que la verdadera carrera no consiste en fabricar drones. Consiste en dominar la inteligencia que los controla. Un dron puede comprarse, pero desarrollar algoritmos propios, sistemas de navegación avanzados y plataformas inteligentes requiere capacidades mucho más sofisticadas. Y precisamente ahí es donde podría encontrarse una de las mayores oportunidades para México, porque el desarrollo tecnológico generado para aplicaciones de defensa suele terminar beneficiando sectores civiles. Ha ocurrido numerosas veces en la historia. Internet, los sistemas de posicionamiento satelital, numerosas innovaciones aeronáuticas. Muchos avances tecnológicos terminaron encontrando aplicaciones mucho más allá de sus propósitos originales. Por eso, cuando una nación invierte en tecnología estratégica, las consecuencias suelen extenderse hacia toda la economía. Ahora bien, también existe otra razón que ayuda a explicar por qué la Sedena está acelerando este proceso: la modernización de la flota aérea. Diversos reportes han señalado que una parte importante de las aeronaves mexicanas enfrenta desafíos derivados del paso del tiempo, mantenimiento y renovación tecnológica. Esto no significa que la Fuerza Aérea Mexicana carezca de capacidades. Significa que enfrenta el mismo desafío que prácticamente todas las Fuerzas Armadas del mundo: modernizarse. Y en ese contexto, los drones ofrecen una alternativa especialmente atractiva, porque permiten ampliar capacidades operativas sin depender exclusivamente de aeronaves tripuladas tradicionales. Es una lógica que se observa cada vez más en diferentes países. Las plataformas tripuladas continúan siendo importantes, pero ahora trabajan junto con sistemas autónomos y no tripulados. El resultado es una combinación más flexible y eficiente, y México parece estar avanzando precisamente en esa dirección. Sin embargo, existe una pregunta todavía más importante: ¿por qué esta transformación ocurre ahora? La respuesta probablemente se encuentra en la convergencia de varios factores. Por un lado, los costos tecnológicos han disminuido considerablemente. Por otro, la inteligencia artificial ha abierto posibilidades que hace pocos años parecían imposibles. Y además, los conflictos recientes demostraron que los sistemas no tripulados pueden desempeñar funciones críticas en escenarios complejos. Todo ello ha acelerado el interés global por estas tecnologías. México simplemente está reaccionando a una tendencia internacional que ya se encuentra en marcha. Pero aquí aparece una oportunidad única, porque muchos países de América Latina continúan dependiendo casi por completo de tecnología extranjera. México podría intentar algo diferente. Podría aprovechar sus universidades. Podría aprovechar sus centros de investigación, podría aprovechar su creciente industria aeroespacial, y podría utilizar estas inversiones como una plataforma para fortalecer capacidades nacionales. Esa posibilidad resulta particularmente interesante si observamos la posición que México ocupa actualmente dentro de la manufactura avanzada. El país ya participa en cadenas globales relacionadas con sectores tecnológicos complejos, produce componentes aeronáuticos, desarrolla manufactura especializada, y cuenta con talento técnico cada vez más competitivo. Por eso algunos analistas consideran que los drones son solamente el comienzo. El verdadero objetivo podría ser mucho más ambicioso: construir una base tecnológica capaz de sostener futuras capacidades estratégicas, capacidades relacionadas con inteligencia artificial, capacidades relacionadas con sistemas autónomos, capacidades relacionadas con sensores avanzados, capacidades relacionadas con procesamiento de datos. En otras palabras, capacidades que definirán buena parte del poder tecnológico durante las próximas décadas. Y precisamente por eso este tema va mucho más allá de la defensa, porque cada vez que una nación desarrolla tecnología propia, también fortalece su soberanía, reduce dependencias, genera conocimiento, forma especialistas,
impulsa industrias y crea oportunidades económicas. Por supuesto, ningún proceso de este tipo está garantizado. La historia demuestra que las inversiones por sí solas no son suficientes. Se requiere continuidad, se requiere coordinación, se requiere visión de largo plazo. Pero los indicios actuales muestran algo que hace algunos años habría parecido improbable. México está comenzando a hablar seriamente sobre tecnología de defensa desarrollada dentro del propio país. Y eso representa un cambio significativo. Tal vez el más importante no sea la cantidad de drones que se compren. Tal vez lo más importante sea la capacidad tecnológica que pueda construirse alrededor de ellos. Porque las guerras del futuro probablemente serán distintas. La vigilancia será distinta. La inteligencia será distinta. La seguridad nacional será distinta. Y los países que comprendan esa transformación tendrán ventajas importantes. Por eso la noticia de los 30,000 millones de pesos merece mucha más atención de la que ha recibido. No porque los drones sean una solución mágica, no porque vayan a resolver todos los desafíos de seguridad, sino porque podrían estar señalando el inicio de algo mucho más profundo. Una transición gradual hacia una defensa basada cada vez más en tecnología, datos, automatización e innovación nacional. Hace apenas unos años, la idea de drones militares desarrollados con participación de universidades mexicanas parecía una aspiración lejana. Hoy existen proyectos concretos. Existen inversiones multimillonarias. Existen colaboraciones institucionales. Y existe una conversación cada vez más seria sobre soberanía tecnológica. Quizá dentro de algunos años descubramos que estos proyectos fueron simplemente una modernización más. O quizá descubramos que marcaron el comienzo de una nueva etapa para la industria tecnológica mexicana. Una etapa donde la defensa dejó de depender únicamente de equipos comprados en el extranjero y comenzó a apoyarse cada vez más en talento nacional. Y si eso ocurre, entonces la verdadera historia nunca habrá sido sobre drones. Habrá sido sobre conocimiento. Habrá sido sobre innovación. Habrá sido sobre soberanía tecnológica. Y sobre la posibilidad de que México construya capacidades estratégicas propias para enfrentar los desafíos del siglo XXI.